como hacen ellos, pues no, a ver qué nos recomiendan los cirujanos de cemento posterior para hacer una y también tiene la posibilidad de poder resolver esto. ¿Algún comentario de lo que no, creo que algo en lo que se va preparando la presentación, creo que lo del vacío con el vitractor sí podemos variarlo dependiendo de cuál sea el abordaje. Si el abordaje es posterior más plana, como lo hizo el doctor Cuadro, por ejemplo, creo que un buen vacío va a ayudar a jalar el vitro que está anterior hacia atrás y no hay problema. Pero si lo hacemos vía corneal, sí creo que tener un vacío un poquito más bajo al principio para no tener que jalar el vitro de atrás hacia adelante. Bienvenido, Carlitos. Gracias, Felipe. Gracias, Giovanni, por la invitación. Hoy vamos a hablar más que del lado oscuro. Yo soy del lado oscuro, sí, pero tengo mi corazón de cementólogo. Entonces, creo que todo lo que hemos hablado lo hemos manejado, lo hemos estado manejando supremamente bien. Yo sí creo que la vitrectomía anterior debe manejarla todos los segmentólogos que hacen catarata. Pero pues hay casos de casos, ¿no? O sea, no se manden a hacer cosas. Pues, no. Entonces, sí, no, la idea es saber hasta qué punto es el límite nuestro, ¿no? No uy, estoy mal. ¿Cuál es nuestro límite, no? Eso es lo que tenemos que hablar hoy. Hasta dónde podemos llegar, y si no podemos llegar a hacer algo suficiente para el paciente, saber dónde parar y saber con qué nos vamos a sentir más cómodos. Primero vamos a hablar de esto que es, pues, ya sabemos que es muy frecuente, ya sabemos que hay diferentes vías de solución y diferentes métodos para poder llegar al mismo resultado. Yo, como les digo, soy partidario de que todos ustedes aprendan a hacer una buena vitrectomía anterior, que limpien lo más rápido posible ese vitro anterior y que nos dejen el cemento anterior lo más prolijo posible, porque si hay una complicación en la rutina, podamos nosotros también tener una buena visualización. Si es un cemento anterior muy desordenado, va a estar inflamado, va a estar complicado, probablemente la visualización para los retinólogos en una segunda cirugía no sea la óptima y se demore un poco en tratar de resolver el problema y podemos terminar de pronto en un desprendimiento de retina o una cosa peor y realmente no es donde queremos llegar, ¿no? Entonces, lo primero, y ya lo hablaron ahorita, es evitar la hipotonía, la descompresión brusca, ¿no? Pues siempre la cámara bien formada, evitar cualquier tipo de descompresión y evidentemente no retirar los instrumentos de forma brusca. Primero, si tiene una ruptura como la ven ahí, se deja la irrigación y se espera que la enfermera les pase el viscoelástico, ¿no? Y una vez que están inyectando el viscoelástico, pare la irrigación. Ahí es donde van a hacer el cambio y ahí pueden recién sacar el instrumento. Esa es la primera cosa que les digo. Entonces ahí se ve una ruptura que es grande, ¿sí? Una ruptura bastante grande. Entonces ahí estoy sacando el instrumento luego de haber puesto el viscoelástico, ¿correcto? Hacemos la vitrectomía anterior y como hablaron muy bien, las incisiones deben estar apretadas y las heridas grandes que no están en uso deben ser superadas. Ahí, por ejemplo, el calibre es más chiquito, este sí puede entrar por un lado, pero decide entrar por la parte superior, porque igual esa ruptura estaba enorme, esa ruptura estaba bastante grande, ¿no? Como lo vieron, igual lo que debemos evitar es sacar eso. Hicimos la vitrectomía anterior, ya no había vitro en la cámara anterior, podemos sacar los restos como ustedes lo gusten. Como él lo dijo Yamil hace un momento, nosotros aprendemos a hacer, a parar el corte con el vitreófago. Entonces, es lo que deben ustedes setear en sus máquinas, ¿ya? La mayoría tienen un pedal lateral para poder hacer hacia el lado la prendida del corte y la apagada del corte. Entonces, eso deben aprender a hacerlo, porque esto les va a ayudar a manipular esto más rápido. En vez de entrar al modo y al corte o corte ya, eso va a ser mucho más lento. Para ustedes va a ser mucho más práctico poder hacer este seteo, ¿no? Luego de esto, ¿cómo lo harías en un centurión? en un centurión, justo Yamil acaba de decir hace un momento, Yamil, tú tienes una experiencia con el centurión. Yo tengo Constellation. Con el Constellation, lo que hacemos nosotros es setearlo en el pedal lateral
presionas el lateral y para el corte. Presionas nuevamente el lateral y vuelve el corte. Y cuando presionas el pedal al fondo, pues empieza El Centurión es igual, ¿no? ¿Perdón? En el Centurión igual, el pedal se entra ahí al icono del pedal. Correcto. Y uno le puede cambiar los botoncitos y al lateral le ponemos Pit Cutter. Ya. Entonces para la derecha desactiva, otra vez lo activa. Es exactamente lo mismo. Ya. Es que uno no sabe en qué momento se complica. Entonces, por supuesto, en la prevención está el tema. Y hay que correcto. Entonces, ya el uso de irrigación continua definitivamente va a hacer que el vitro sea más difícil, entonces muchas veces es mejor ir irrigando de acuerdo a cómo vamos haciendo la vitrectomía y apagarse cuando se colocan los viscoelásticos como les había comentado hace un momento. Entonces, aquí les voy a mostrar un pequeño caso de una ruptura capsular con una vitrectomía anterior, casi todo de una catarata más o menos durita, ¿no? Como las que han estado presentando en todo este momento. Yo aprendí con un zurdo, por eso lo hago al revés, la rexis, uso el pedal al revés. Si me ven, pareciera que yo soy un zurdo, pero no lo soy. Y lo que están viendo es la técnica que usualmente hago, que es el Franco Chop. Entonces, es una catarata moderadamente durita. Y mientras no vean, van a tener el riesgo siempre de que se rompan. Entonces, como bien lo dijo Felipe, la visualización es clave. Pero muchas veces los fragmentos no nos dejan ver. Y ahí ven la pequeña ruptura. Entonces, ¿qué harían? Pausa un ratito. ¿Se puede? Pausa un ratito ahí. Voy a hacer una pausa. Vamos a hacer pausa. Ya vieron dónde nos quedamos, ¿no? A ver. ¿Qué harían? A ver. Empezamos con nuestro tres. Lo primero que aprendí acá es a tener calma. Cuando recibió la charla. Y hay que llamar a Victoria también. Entonces, ¿qué harías? ¿Quién me quiere levantar la mano acá y decirme qué haría? Bueno, o sea, no hay una verdad absoluta, pero el esquema que manejan en el lugar donde me formé, que mi maestra, la doctora Juanita Londoño, ante la mínima sospecha de RCP, detenerse, triamcinolona, y ya que ahí está el RCP, que el que no la ve está ciego, pues si es que la triamcinolona no pinta vitrio, compartimentalizar. O sea, lo que mostró muy bien el otro cuadro es colocar viscoelástico pesado. Pero el concepto que le agregaría es, y que me enseñaron, encima del viscoelástico pesado de cadena larga, un poco de viscoelástico dispersivo de cadena corta para que sea más lenta la absorción. Y pues hay como un círculo de acción, ¿verdad? Si es que no hay vitrio, yo puedo seguir trabajando. Si es que hay vitrio, parar todo, vitrectomía, compartimentalizar y seguir trabajando. Y repetir ese círculo hasta que resulte, ¿no? Muy bien, yo lo que hice es lo que acaban de ver ahorita. Se rompió la cápsula. En ese momento, aparentemente, la hialoides estaba intacta. Moví los extremos de los fragmentos hacia los lados. Puse el lente como una barrera. Y luego de eso empecé a desplazar los fragmentos hacia adelante. Y la ruptura, como la ven, se mantuvo pequeña. Y vamos quitando poco a poco los fragmentos. Pero me quedó un fragmento grande ahí atrás y era muy difícil. Entonces, sí o sí, entré con el vitrófago. Cuando entré con el vitrófago me di cuenta que sí estaba rota la hialoides. Entonces, ¿por qué? Porque lo pongo boca arriba y empieza a traccionarse. Entonces, cuando lo empezamos a ver ahí, dije, bueno, la única forma de sacar ese fragmento va a ser con un vitrófago. Entonces, lo empecé a hacer, como lo ven ahí, me meto detrás del lente y empezamos a hacerlo de esa forma. Luego de eso volteo la boca del vitrector y termino de hacer esa vitrectomía anterior en esa zona. ¿Sí?
parte del manejo de una ruptura pequeña, realmente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que esperar es que no haya ni bandas ni tracción. Como lo hablaron bien hace un momento, todo esto es lo que hay que tener, ¿no? El pack de vitrectomía, porque muchas veces acuérdense que los packs... Carlos, Sí, ahí en esa parte recomiendas utilizar el vitrector sobre la cápsula o te metes un poquito al agujero. si puedo meterme el agujero, me meto, pero como era un agujero tan chiquito, meter el vitrófago allá adentro iba a tener un riesgo de que la cápsula se apagara más, ¿no? Entonces le saqué lo justo y necesario y lo dejé. Hasta ahora no está complicado. Voy a defender a Edward. Edward planteaba algo parecido. Muy bueno. Le pongo de dos lados. Es el abogado del diablo. Me parece perfecto. Bueno, entonces, en el quirófano, ¿qué tenemos que tener? ¿No? El pack de vitrectomía anterior, ¿correcto? El pack de vitrectomía anterior viene en 23G, viene en 25G. Acuérdense que si solo su cassette es de segmento anterior, va a venir como pack de vitrectomía anterior separado. Pero existe el cassette en los vitreófagos como el Constellation, que viene el cassette de segmento anterior y posterior juntos, para poder hacer una vitrectomía combinada. Entonces, hay que ver qué tipo de cassette le han puesto al equipo y qué equipo están usando para saber exactamente qué se puede hacer o no. ¿Por qué? Porque en los cassettes combinados no se puede hacer vitrectomía interior. Se tiene que hacer vitrectomía posterior directamente y conectar los cables como si fuera una vitrectomía posterior. Entonces, no va a existir la vitrectomía interior en un cassette mixto, en un equipo de segmento posterior. Revisen bien qué tipo de equipo tienen para poder saber cómo van a usar sus balas. Segundo, lo del trocar. Lo del trocar hay que ver, como les digo, qué tipo de calibre tiene su vitrófago. Entonces, si es 23 o 25, ver que tengan el trocar 23 o 25, si es que lo quieren hacer vía parse plan. Y eso lo vamos a conversar en un momento más, ¿no? Porque lo más común es hacerlo vía anterior. ¿Sí? Como segmentólogos, y lo entiendo, es a veces un poco complejo colocar un trocar por miedo, porque no saben dónde va a estar, no saben si va a romper la retina, no saben si les va a entrar adecuadamente, y si no lo han hecho nunca, menos. Entonces, por razón, y les entiendo, como les digo, hay que ver en qué parte colocan el trocar. Yo he visto que lo están colocando en horas 3, en horas 6, hay que tener cuidado con las vorticosas, ¿correcto? Porque si entran en esas zonas, tienen un riesgo de sangrado grande, ¿ya? La cronovitectomía con la triamcinolona me parece perfecto, y las configuraciones del pedal que acabamos de hablar hace un momento. Entonces, cuando hablamos de seteo de parámetros, primero, hay que ver si vamos a comer vítreo o si vamos a comer corteza, ¿ya? Entonces, cuando hay vítreo solo, el corte tiene que ser lo más alto posible. Los equipos actuales ya están en más de 2.500, ¿no? Están incluso los últimos equipos ya hasta 5.000, 10.000. Y mientras más alto, mejor cuando solo es vítreo. Menos tracción y una mejor vitrectomía. Pero cuando hay pedazos de corteza pequeños, cuando hay pedazos del núcleo pequeños, acuérdense que el calibre es chiquito. Entonces no es un calibre 20 como el que vieron al principio que puso Felipe, es un calibre mucho más chico. Entonces esos fragmentos van a ser más difíciles de comer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener? Un corte más bajo para que la boca se abra más tiempo y pueda captar ese segmento de cristalino, ¿correcto? Entonces el flujo ya no tiene que ser tan medio, tiene que ser un poco más alto. ¿Por qué? Porque, como les digo, la boca es chica y tiene que aspirar un poco más, y eso ha cambiado en los parámetros de los calibres pequeños. Y nos permite eliminar ya fragmentos nucleares que no sean tan duros, material cortical e incluso la cápsula si es que se la quieren comer de alguna forma. Entonces, y lo otro que les decía es la activación y desactivación del corte hacia los lados. El flujo, el vacío, lo que estaban hablando hace un momento, se prefieren ahora vacíos moderados para reducir la tracción, estamos de acuerdo, tenemos que bajar el flujo,
Y el flujo debe ser lo suficientemente alto para hacer el corte del vítreo. Acuérdense que las vitrectomías en seco generan hipotonía. Tiene que ser una vitrectomía con un flujo moderado, pero que nos permita, por ejemplo, si están in vitro y están con flujo alto y están con corte alto, si ustedes no ponen un flujo correcto, el ojo se va a chupar y la cápsula se va a abrir más. ¿Correcto? Si hablamos de flujos y vacíos altos dependiendo del equipo, si estamos hablando pues de flujos de 50, no sé cuánto están, de cuánto setean, por ejemplo. Quiero saber con qué máquinas trabaja la mayoría aquí. A ver, ¿quién trabaja con Infinity? Levante la mano. No, pero sí, mira. Constellation. Con Centurion. Con Pantera. Con Eva. Bueno, la mayoría trabaja con máquinas de segmento, posterior. Stellaris. Stellaris. Trabaja con todo. Sí. ¿Alguien trabaja con una máquina diferente? ¿Alguien trabaja con alguna máquina diferente? ¿Con alguna de las máquinas del Museo de Giovanni? ¿O Henry? ¿Alguien trabaja con una Henry? Lo Henry tiene una diferencia que superistáltica funciona muy bien con una Henry incluso. Y es bastante bueno el equipo. Estéticamente feo, pero muy bueno. Muy bueno. En la irrigación, pues si hablamos de un equipo como el que estamos hablando ahorita de máquinas Henry, pues hay que mantener el ojo formado de acuerdo a la altura, ¿no? Y se deben echar presiones muy altas por la turbulencia y la posibilidad de que se luxen los fragmentos hacia la parte posterior. Entonces, estas imágenes son tomadas del Cataract Coach de Uday Devgan, quien nos dice que la pulsificación de rutina, luego de que se rompe la cápsula posterior, tenemos dos maneras de solucionar. Como ya les hemos estado hablando todo el rato, por la parte anterior, haciendo una vitrectomía, los consejos que nos dio Marco hace un momento son geniales, ¿no? Y lo que les voy a mostrar ahora es cómo entrar por detrás. ¿Por qué? Porque acuérdense que al entrar por delante comen más, o probablemente estiren más ese agujero, y por detrás es más anatómico. Pero sí tienen que tener el valor y el entrenamiento para poner un trocar. ¿Correcto? Entonces, al poner el trocar, podemos nosotros dirigirnos hacia la parte posterior de forma más anatómica y traccionar todo hacia la parte posterior. Entonces, el método más sencillo es colocar un trocar calibre 23. ¿Por qué les digo 23? Porque la boca es más ancha. ¿Correcto? Entonces, podrían aspirar mejor el vítreo y podrían comerse mejor los fragmentos corticales. Se instila su leucemia subcameral, su conjuntival, como lo dijo bien Marco, el paciente le duele. Acuérdense que esto vamos a tocar esclera y poner un trocar no es inyectar un intravíteo, es colocar algo que sí le va a doler al paciente. Y el calibrador del trocar tiene un extremo posterior que cuando nosotros lo ponemos nos va a marcar si tiene 3.5 o 4 milímetros. ¿Ya? Entonces agarramos bien el ojo que ese ojo está hipotónico. Felipe. Pregunta, ¿por qué 3.5 y 4 milímetros? Alguien que le responda. ¿Por qué 3.5 y 4 milímetros? ¿O por qué 3 y 3.5? ¿Ah? Por pars plana. Entonces, el objetivo es entrar por pars plana porque si no van a hacer un hueco en la retina. ¿Correcto? Si ustedes entran más atrás, van a hacer un hueco en la retina. Si ustedes entran más adelante, ¿qué pueden tocar? El cuerpo ciliar. Y si tocan el cuerpo ciliar, va a sangrar horrible. Y esos son sangrados que realmente sí van a requerir de nosotros. Porque son sangrados que son supremamente agresivos y que realmente llenan el vítreo y lo dejan en la percepción del uso del paciente de un momento a otro. ¿Ya? Entonces, entre 3 y 3.5 para los pacientes pseudofacos o áfacos. Y entre 3.5 y 4 para los pacientes fácicos. En este caso decidimos entrar por 3, 3.5. Yo normalmente entro por 3, midiendo
Siempre midiendo. ¿Qué Felipe. horas no escoges para entrar? ¿Qué? De los 160 grados, ¿qué horas no escoges? ¿Qué horas no escojo? A ver, ¿por qué escogemos nosotros los trócares de esa forma? ¿Ya? Normalmente el que va intertemporal es para irrigar y poner la irrigación forzada. ¿Por qué? Porque no tenemos la nariz. ¿Correcto? Vamos inferotemporal porque no está la nariz. Y segundo, porque nos permite manipular las otras dos que están pegadas a nosotros, que son las dos superiores. Entonces la irrigación va ahí. Y eso es algo importante. Si en algún momento van a poner irrigación por la parte de atrás, fíjense que la punta esté en el vítreo. ¿Por qué? Porque pueden colocarlo y de pronto se pone debajo de la pars plana o se pone debajo de la coroides y terminan haciendo un desprendimiento de coroides o un desprendimiento de retina. ¿Ya? Fíjense bien que la punta, a la hora que meten el trocar, que esté dentro de donde debe estar, ¿no? Igual se van a dar cuenta, porque solo es para básicamente entrar a hacer una vitrectomía anterior, porque el vitrófono va a estar ahí, ¿no? Pero si en algún momento se les ocurre poner una irrigación por ahí, tienen que ver dónde está la punta del irrigador. ¿Ya? Y las 10 y las 2, ¿por qué? Porque pues, es más fácil de manejar. Nunca toquen las 3 y las 6, pero ya saben que están las cortinas. Preguntas, Salomón. Un tema. Hay que poner un trocar con la mano izquierda, el ojo izquierdo en un ojo hipotónico. O sea, hay que tener la habilidad para hacerlo. Eso me parece supremamente difícil. Es difícil, pero para eso requieres un entrenamiento previo. De por sí, para colocar un trocar, necesitas un entrenamiento previo y no hacerlo directamente pues, en un ojo, ¿no? Porque el ojo hipotónico no es lo mismo que un ojo definitivamente, ¿no? Eso lo tenemos claro todos, ¿no? ¿Se podría colocar, doctor, con una infusión del vitreótomo? La separan, la colocan en cámara anterior, el tono y colocan el trocar. Sí, correcto. Puedes dejar la infusión forzada dentro de la cámara anterior o llenarlo de viscoelástico para que te dé un poco más de tono, ¿no? Pero igual el movimiento del ojo, como bien lo dice Salomón, muchas veces para la mano izquierda, la mayoría de nuestra mano coja, va a ser un poquito difícil. Entonces traten de agarrar el ojo, si es que tienen miedo, agarrarlo con una pinza o así sangre la conjuntiva, pero la idea es que no se mueva. Adelante, Felipe. ¿Prefieres mantenedor de cámara o hacer irrigación con un trocar? Yo lo que hago es realmente lo que hago siempre es con mi bimanual, porque yo trabajo con bimanuales. Y con la bimanual sigo irrigando, ¿no? Y sigo haciendo mi vitrectomía anterior. O sea, o por adelante o por detrás. Pero yo sigo con el bimanual. Si en todo caso no lo hiciera, porque estoy, por ejemplo, con un cassette de vitrectomía anterior y posterior, y tengo la irrigación forzada, entonces pongo la irrigación adelante. Entonces, primero, no se debe aspirar el vitrio sin cortar. Eso sí es clave. Y eso es parte de por qué no vayan a pescar las cosas. No metan las cosas para tratar de extraccionar. ¿Por qué? Porque el vitrio no se debe aspirar sin ser cortado. Segundo, corte alto cuando maneje el vitrio solo. Tercero, corte bajo cuando intente cortar estructuras más sólidas. Cuarto, no corte cuando maneje corteza residual alrededor del tejido que debe conservarse. Esto es clave, porque se comen el iris, se come la cápsula, el vitrófono no respeta a nadie. Entonces, si nosotros estamos viendo que estamos muy cerca de las estructuras que queremos preservar, aléjense primero. Corte cerrado, aléjense. Cuéntame, Felipe. Acuérdense, una cosa adicional es que el detector tiene una boca. Esta boca tenemos que mirarla, o sea, miren la boca y traten de ponerla contraria a la estructura que van a hacer. Entonces, de esta forma que no van a pescar ni la cápsula ni el cuerpo. Ahora, de por sí la mejor sugerencia que les puedo dar es nunca pierdan de vista la boca del detector. ¿Por qué? Porque en verdad, así lo gires y te quieres hacer debajo del iris, te puedes llevar algo. Entonces es mejor que nunca pierdan de vista la boca del detector. Entonces hagan una vitrectomía lo más central posible,
prolija, como bien dijo Marco, pero traten de no irse a los extremos porque ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Bien, entonces cuando aspiramos los fragmentos de corteza solos, acuérdense la oclusión, bien lo dijeron ahorita, el tip del sonido, ¿no? Es muy bueno, y no hacerlo puede atraer más vidas adelante. Entonces, aquí por ejemplo estoy quitando una catarata que está subluxada, una catarata traumática, lo estamos haciendo vía posterior, y esto es simplemente porque para mí era más fácil, estaba subluxado todo el, como 180 grados para allá, entonces dije, no me complico, es una catarata que está relativamente blanca, ¿no? Entonces lo que hacemos es una lensectomía posterior y una colocación de un artesano retropupilar que para mí es mi favorito. Ahora, el Yamane, las técnicas de fijación de diferentes formas, ya depende de cada cual se sientan ustedes cómodos. Pero miren cómo nosotros cuando tratamos de sacar, miren, parecía que ya está limpio, ¿cierto? Cuando empezamos a intentar un poco el ojo, porque si se dan cuenta, ahí lo que hago es aspirar y lo llevo al centro, aspirar, lo llevo al centro, ahorita les voy a mostrar otro video. Parece que uno saca todo, pero cuando uno intenta un poquito de pedazotes gigantes de corteza, y sobre todo cuando la cápsula está muy rota. Entonces, ahora se los voy a mostrar y vamos a empezar a conversar un poquito más de esto. Tengan en cuenta la dirección del puerto, de aspiración y el cortador, y no se acerque demasiado al iris y la cápsula. Bueno, eso es lo que hago, Felipe. Entonces, cuando tengo esto de anterior y posterior, lo que hago es el irrigador lo pongo ahí, delante de donde está. Y ya ahí, en ese caso, ya tenemos el lente puesto. Entonces, solo vamos a considerar una vitrectomía en seco cuando hay posibilidades de que la turbulencia nos lleve a problemas. Por ejemplo, si vemos que ya salió el vitrio y hay fragmentos nucleares que van a entrar por ahí, traten de hacer una vitrectomía en seco, primero en ese pedacito, y pongan viscoelástico. ¿Sí? Entonces, un poquito de vitrectomía en esa zona en seco y pongan viscoelástico. ¿Por qué? Porque si no, la turbulencia va a llevar a que los fragmentos de cristalino, o sea, de nucleares, que son los que nos preocupan, porque el cortical finalmente se va a absorber. Pero los nucleares son los que nos preocupan, y eso sí hay que tenerlo claro. Son chiquitos la mayoría, porque ya después de que se pulveriza una catarata, tienen que ser pequeños, pero múltiples. Entonces, en esa situación sí debemos tratar de hacer solo un poquito de vitrectomía seca. No les recomiendo que la hagan en el resto del tiempo, porque siempre debe ser muy irrigado. Entonces, a la irrigación, la orientación es importante, ¿ya? La orientación de la cánula siempre debe estar en dirección al extremo cortante del vitro. No adelante, no al lado, hacia la parte posterior. Es mejor. ¿Por ejemplo? Porque va a llevarse todo hacia la punta del vitro. Entonces, el flujo lo va a dirigir hacia la punta del vitro. En la irrigación, siempre que retire la unidad de irrigación del ojo, asegúrese de mantener la presurización de la cámara, ya lo hemos hablado mucho. Y esto, miren esas bandas vítreas que están ahí adheridas. Entonces, barra el vitrio con las heridas, sea con la cánula, sea con lo que tengan, y después corten esas bandas con el vitreófono. ¿Ya? Una vez eliminado el vitrio, ya podemos hacer lo que tenga que hacer con el lente intraocular. Mantener la cámara anterior formada es importantísimo, y las heridas más grandes deben suturarse en la cámara. Entonces, cuando ya necesitamos remodelar el tórax, ya hicieron su vitrectomía como la quisieron hacer anterior, posterior, todo, yo les recomiendo que esa sea la forma. ¿Por qué? Porque hay que presionar. Cuando entra el tórax, puede entrar de diferentes formas, pero cuando es 23, tratamos de que sea primero angulado y después recto. ¿Ok? Cuando es 25, 27, puede entrar directo. ¿Ok? Porque son lúmenes más pequeños y se cierran. Pero cuando son 23, es mejor que entre angulado. Y cuando entra angulado, lo que hacemos con esto, a pesar de que pues, está anestesiado el paciente, porque esto duele, si lo hacemos sin anestesia, le va a doler de todas maneras. Aquí lo que vemos es que estamos presionando el túnel que hemos hecho de oblicuo para que se cierre mejor. ¿Ok?
acá traigo un casito, un par de casitos. Felipe. Una pregunta nada más. ¿Por qué suturas ¿Por qué? pedidas? ¿Por qué suturas de ¿Cuál herida? ¿Por qué suturas de No, la principal. La principal, sí. Bueno, porque normalmente hay un flujo mayor porque ya has manipulado y de preferencia es suturarlo, ¿no? Siempre hay suturarlo porque ya no hay vitrio en esa zona y tienes el riesgo de que algo, si un germen se pasa hasta atrás y puedes hacer una cosa grave, poner los carnitis bien compleja, ¿no? La peor pesadilla de un retinólogo es hipotonía postoperatoria. Sí, cierto. Entonces, y las infecciones, o sea, si ha habido vitrio, la chance de infecciones sube 10 veces. Entonces, siempre es bueno colocar una sutura. Puede ser una sutura simple, cruzada, como quieran, pero la idea es que dejen más o menos hermética la herida más grande. Dale, Carlitos. Acá, un par de casitos, ¿no? Aquí empezamos con una cirugía de catarata que aparentemente no está tan compleja, pero, bueno, a todos nos pasa esto, ¿no? Uno piensa que, sobre todo cuando más experiencia tienes, más te confías. ¿Sí? Y miren cómo en el último fragmento se hizo una ruptura grande. Ahí lo que hacemos es, miren cómo se abrió esa ruptura grande, hice una vitrectomía central. Y luego de eso, después de hacer una vitrectomía central, le trato de sacar los fragmentos, o sea, o con el vítreo o con el corte apagado, o con el IA, ¿no? Que para las dos cosas puedes seguir funcionando. Y luego de eso, terminar la vitrectomía anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí le había programado un lente premium, pero decidí dejarlo áfago. Decidí dejarlo áfago porque realmente no había cápsula posterior, vieron que era un tremendo hueco grande, y cuando le quité los fragmentos de cápsula, no había donde poner un soporte capsular posterior. Es lo que yo dije, voy a poner un lente de 3 piezas la próxima semana. Y tal cual. O sea, la idea es un problema. No le llamamos complicación, le llamamos evento adverso. Porque no tenía lente en la mano. Entonces, claro, muchas veces uno viene pues con la mentalidad de que es una catarata que no te vas a complicar, pero si ya te complicaste, tienes que asumir. Y el tema claro, o sea, la señora sabe que esto pasó, ¿no? Se le puede poner un lente intraocular, pero ya no va a ser el lente que pensamos inicialmente, ¿no? ¿Hubieran hecho algo diferente aquí? No. Quizás hacer la vitrectomía inicial central con la incisión sutural. Con la Es decisión. más hermético. Correcto. Pero igual ya la rotura era gigante, pero uno genera menos cosas. Correcto. Una alternativa también es la aspiración de restos con piso, o sea, Ajá. pues, Sí. en ese caso no, porque tienen todo, pero Sí, porque ya se había venido con vidrio y todo, entonces es más difícil sacar los fragmentos. Bueno, acá hay otro casito. Ya la catarata se me ha complicado. Entonces dije, bueno, acá me queda todavía un fragmento cortical más o menos grande. Ya no había cápsula posterior prácticamente en la parte posterior. Y estaba tratando de sacar los fragmentos que me quedaban. Ahí mi error, y sí lo veo claro, es debí suturar la parte superior. Parece segmentólogo, ¿eh? Ah, sí, me comporté como segmentólogo, esto te digo. Mi corazón es de segmentólogo. Pero bueno, cuando me di cuenta que ya tenía que hacer vitrófago, vitrectomía posterior, dije listo, vámonos con todo. Nos fuimos con la vitrectomía posterior, miren como ya pusimos todos los trócares, estamos simplemente mandando todos estos segmentos para atrás, porque para nosotros va a ser más cómodo manipular la parte posterior, ¿no? Porque a veces en la parte anterior no podemos manipular la cavidad como la requerimos, ¿no? Entonces, felizmente como lo ven ahí, primero vamos quitando los fragmentos, ¿no? No es una cosa tan compleja tampoco quitar unos fragmentos corticales. El problema es cuando son nucleares, ¿no? Siempre luego de esto, si no hemos terminado de despegar la cápsula posterior por completo, la despegamos, ¿no?
hacemos una vitrectomía por lo menos central, si es que vemos que no hay ninguna ruptura periférica. Algunos que les gusta dejar una falda, algunos no, algunos prefieren hacer un shave incompleto. Yo personalmente, si no veo ninguna lesión periférica, dejo una faldita chiquita para que no haya una tracción vítrea posterior. ¿Por qué? Porque en la base del vítreo se va a contraer sí o sí. Y al contraerse puede generar lesiones periféricas. Entonces lo que hago es dejar una pequeña faldita para que se contrae esa falda y listo. Para mí las conclusiones de estos casos, pues, ¿qué hay que hacer? Primero hay que aprender a reconocer los diferentes manejos y ver con cuál se sienten cómodos ustedes, ¿no? O sea, no todos lo vamos a manejar igual, como lo hemos estado hablando ahorita, todos tenemos diferentes opiniones acerca de esto. Pero para nosotros es clave dos cosas. Primero, que si pueden poner el lente, lo pongan bien. Porque si lo van a poner mal, mejor no lo pongan, ¿no? Porque eso de que lo pongo el monopieza en sulcus, que pongo, esas cosas para nosotros son desastrosas, porque aparte de hacer la vitrectomía tenemos que quitar el lente, tenemos que cambiar el lente y eso es más complejo. ¿Ya? Segundo, si el lente no tiene un soporte adecuado, meten un 3 piezas o un monopieza atrás, y tenemos que sacar encima la cápsula y tener que hacer una recolocación de eso. Si van a poner un 3 piezas, podría ser un diamante posterior, con ese mismo lente. Sí, estamos de acuerdo, eso lo podemos hacer, pero un monopieza inevitablemente hay que sacar. Y siempre estar preparados en la sala de operaciones para resolver todas estas situaciones. Esto es claro, el que opera cataratas se va a complicar. Y va a haber complicaciones feas. Yo también tengo impulsivas, por ejemplo, y las impulsivas son desastrosas, ¿no? Por más que sea retinólogo en ese momento, yo he mostrado hace poco unas cirugías de un corrideo, de un hemorragia horrible. Yo lo operé y durante la cirugía se empezó a subir la presión porque le empezó a doler, ya se me había complicado. Le puse un anestesista retromuscular, le dolió, se le subió la presión y empezó a saltar. Y ahí no hay nadie que lo pague. O sea, yo le puse los trócares, le quité toda la sangre que tenía que quitarle. Eso terminó en desastre. Y eso por más de tener lo que sea, nadie te salva. Si ya estás, no hay nada que hacer. Entonces, acuérdense que a todos nos va a pasar en algún momento, solo hay que saber aceptar y manejar. Excelente, Carlos. Bueno, tenemos ahora la